pecador que es pecador por obras y el pecador que fue pecador por Adán. Realmente solo uno de estos dos es verdadero. El pecador por obras piensa que es pecador por lo que él hizo. Es que como yo codicié cuando tenía 7 años, yo recuerdo que yo me robé algo y mi mamá se dio cuenta y mi mamá me pegó, por eso no se me olvida. Yo tenía 7 años y mi mamá me pegó y ¿por qué se robó eso así? Eso es de su primo, no vuelva a hacer eso. Y la mamá, entonces esa persona piensa, desde ahí me convertí en pecador. ¿Qué cosa lo convirtió en pecador? Cuando alguien es pecador por obras, su conciencia es la que lo acusa o lo defiende, acusándoles o defendiéndole su conciencia. La palabra, no, cuando alguien es guiado por su conciencia, no necesita la palabra. Sí, puede que vaya a la iglesia, puede que la lleve debajo del brazo, puede que haya escuchado uno que otro versículo, pero no necesita la Biblia para decir si es o no es pecador. No necesita la Biblia. Incluso personas que nunca, con la Biblia, nunca tienen su Biblia en su casa, pero nunca la han abierto. Y le preguntamos si son pecadores, ¿sabe qué clase de los dos pecadores es? Pecador por obras. ¿Necesitaron la Biblia? No, porque para ser pecador por obras es suficiente con la conciencia. La conciencia dice que es pecador porque dijo una mentirita, porque a los 7 años hizo tal cosa. Eso es suficiente, ya no necesita la Biblia. Los otros tipos de pecadores necesitaron tener un conocimiento. Para que alguien haya sido pecador por Adán, necesitó tener un conocimiento. En la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las personas, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser libres del pecado? Por sí mismos. Los que están en las obras son libres del pecado por sí mismos. Pero lo que el hombre hace es pasajero, es temporal. Cuando una persona es libre del pecado por su propio esfuerzo, lo va a volver a hacer. En la Biblia está escrito que eso que no queremos hacer, lo vamos a volver a hacer. Y cuando una persona se propone, ya no más. Yo estuve en 6, entre comillas, iglesias, ¿no? En 6 denominaciones diferentes. Y tuve muchos compañeros, al igual que yo, que estábamos así, pecadores por obras, y estábamos esforzándonos para no volver a hacer. Muchos de ellos eran líderes, grandes líderes. Tenían células, tenían grupos familiares, hacían varias reuniones a la semana. Yo también estuve ahí. Yo hacía 24 reuniones a la semana en diferentes casas, pero era pecador por obras. Y yo me proponía y yo le insistía a la gente que se esforzara por no volver a hacer eso. El que fumara, que se esfuerce por no fumar. El que toma, esfuércese para dejar de ser tomador, alcohólico. Así. Pero cuando pasaron años y me volví a encontrar a los compañeros que eran pecadores por obras, así como yo también lo era, ¿sabe qué pasó con ellos? Ya no quieren que les hable de Dios. Y me dijeron, no, es que uno no puede, no, es difícil. ¿Sabe por qué me dijeron eso? Porque me dijeron que cuando ellos trataron de dejar de hacer esa maldad que hacían, la dejaron tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando la volvieron a hacer con mucha más fuerza, de una manera exponencial. Entonces, si antes eran digamos así, mentirosos y están luchando contra la mentira, después cuando volvieron a mentir, ya lo hacían de una manera multiplicada. Porque dejar de ser pecador por sí mismo es como tratar de dejar de respirar. Porque la Biblia dice que el ser humano es un árbol de pecado. La Biblia nos muestra la ley. La ley es para que nos demos cuenta, nuestra naturaleza es eso. Entonces, si la persona que trata por sí mismo llega a un resultado, yo ya no quiero que me hablen de Dios, yo creo que después seré cristiano, pero por ahora yo quiero ser normal, quiero ir al trabajo, luego ir a mi casa, quiero ser una persona normal, así se expresan. Me encontré personas así, que cuando eran líderes en iglesias, pero como ellos eran pecadores por obra, esforzándose, se dieron cuenta, entre más me esforzaba, era como un contenedor que se está a punto de explotar. Entonces, cuando salía la maldad, ya salía de una manera desbordada. Entonces, algunos dejaron 1 mes, 2 meses. En mi caso, yo dejé 3 años. Esa maldad que yo tenía, 3 años logré aguantar así como un contenedor. Así como... Pero cuando exploté, también soy consciente que esa maldad que había en mí salió muchísimo peor. Así como elevado al cuadrado, así salió esa maldad. Entonces las personas que son pecadores por obras, cuando pasa el tiempo, resultan alejándose de la iglesia, porque no encontraron la solución. En mi caso, Dios me dio misericordia, porque conocí. Es eso que dice en la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero que todo tenía que conocer que yo era pecador. ¿Cómo era pecador yo?
era pecador por Adán. Ah, no, pecador por lo que yo hice, porque yo dije una mentirita. No, eso es lo que me enseña mi conciencia. Mi conciencia, las personas que nunca han leído la Biblia se van a expresar así y no tienen conocimiento. Personas que nunca han asistido a iglesia son pecadores por obras, porque su conciencia les dice que son pecadores porque ellos dijeron una mentirita. Ese es el común de las personas, sean cristianos o no cristianos, asistan a una iglesia o no asistan a una iglesia, hayan leído la Biblia o no. Para ser pecador por obras no necesita tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero de pura misericordia, yo recibí ese conocimiento de la verdad. Primero que todo, qué es lo primero que me tuvieron que enseñar para recibir ese conocimiento de la verdad? Que yo era pecador por Adán. No era pecador por lo que yo había hecho, no pecador por obras, sino yo era pecador por Adán. Como yo era pecador por Adán, o sea, no fui pecador por algo que yo hice, no fui pecador por algo que yo hice. Entonces, como yo no fui pecador por algo que yo hice, la forma de ser libre del pecado no es por algo que yo haga. La forma de ser libre del pecado, ¿cómo es? Por lo que hizo Jesús. Jesús, al morir en la cruz, de la manera que murió tan terrible, bíblicamente lo hizo para que tú fueras libre del pecado. Pero ¿quién no puede ser libre del pecado? ¿Para quién? Eso no es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso que acabo de decirles es el Evangelio. Que Jesús murió por tus pecados. ¿Para quién es? Lo puede entender, pero le entra por un oído y le sale por el otro. El que es pecador por obras. El que es pecador porque su conciencia le dice que así es que una persona es pecadora. Porque dijo una mentirita, entonces ya es pecador porque dijo una mentirita. La persona que es pecadora de esa manera, pues esa persona, ¿cómo puede dejar de ser pecador? Esforzándose. Ayer vimos ese versículo que dice, nadie. De esa manera nadie puede dejar de ser pecador. Vamos a leer hoy, ya para terminar, un versículo que está en Hebreos. Hebreos capítulo 10, el versículo 11. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ahí dice, ese versículo habla de los sacerdotes que están ofreciendo siempre sacrificios por los pecados. Ellos lo están haciendo, constantemente están haciendo. Los sacerdotes hacían eso. Esa es la función del sacerdote. En el tabernáculo estaba ofreciendo constantemente sacrificios por el pecado. Pero lo que dice el versículo 11 es sorprendente. Miren lo que dice. Dice el versículo Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No sé si se dan cuenta de lo que dice este versículo, es aterrador. ¿Para quién es aterrador? Para los que son pecadores por obras. Este versículo que dice que eso que están haciendo los sacerdotes, dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Por ejemplo, una persona que dejó de ser pecadora porque se propuso, ya, ahora sí, ya no lo voy a hacer. Esa persona fue a una iglesia y el predicador de esa iglesia sería el que cumple la función de sacerdote, le enseña la técnica. Ah, ¿cuál es tu pecado? No, yo he sido como mentiroso, codicioso. Ah, bueno, entonces ahora vas a hacer un pacto con Dios de que tú ya no vas a codiciar. La persona, sí, lo voy a hacer, amén, así. Y la persona se propone, sí, voy a hacer. Pero pasa una semana, 2 semanas, vuelve y se siente que codicié otra vez, volví a hacer lo mismo. La persona lo puede dejar de hacer. Si puede dejar de respirar, puede dejar de ser pecador por obras. Pero no puede, de ninguna manera. Ahora, no significa esto que entonces cuando la persona muera ya es libre del pecado. No. Porque bíblicamente cuando leemos Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, la persona que muere sin haber alcanzado a ser libre del pecado, esa persona va a la condenación eternamente. Eso es bíblico. O sea, la persona, antes de que la persona deje este cuerpo, tiene que alcanzar a ser libre del pecado. Si no alcanza y muere pensando mal, pensando, hay un versículo que dice la paga del pecado es muerte. No se refiere a tu muerte. No es cuando tú mueras que vas a ser libre del pecado. Porque también hay una religión que enseña de esa manera. Como la Biblia dice la paga del pecado es muerte, cuando tú mueras ya vas a dejar de ser pecado. La Biblia muestra, Lucas 16, la persona que muere siendo pecador, esa persona va a la condenación eterna. ¿Cómo una persona puede ser libre de la condenación? Si mientras está en este cuerpo tiene una oportunidad muy grande. ¿Qué oportunidad tiene? De conocer la verdad que le hará libre. Si no llega a conocer esa verdad, en sus pecados morirá. Y morir en sus pecados significa a la condenación eterna. ¿Qué te recomiendo? Si todavía no te queda claro y tienes un poco de confusión, ¿cómo puedes pasar de ser pecador por obras a ser pecador
por Adán. Mira los en vivo. Los en vivo los estamos subiendo a YouTube. Este en vivo, que va a ser cortito, lo vamos a subir también a YouTube. Mira los en vivos de pasados, sobre todo el del buen samaritano. Hay muchas personas que con ese en vivo lograron entender cómo una persona puede pasar de muerte a vida. Ahí lo explicamos más detenidamente. Cuando Jesús lo estaba explicando, ahí nosotros lo desglosamos. ¿Qué es lo que Jesús estaba explicando para que tú pudieras ser libre del pecado? Vamos a orar ya para terminar. Espero que alcances a ser el libre del pecado, es decir, que pases a ser pecador por Adán. Cuando pases a ser pecador por Adán, eres justificado por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mientras seas pecador por lo que tú haces, dejas de hacer, nunca, lo que leímos en este versículo, de esa manera, nunca los pecados pueden ser perdonados, nunca. Porque la persona siente, pero es por sus emociones. Después va a sentir otra vez que es pecador. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que han escuchado este conocimiento de la verdad para perdón de pecados, permite que las personas doblen su idea, su trayectoria en iglesias y realmente quieran recibir esta salvación. Si una persona se logra dar cuenta que está separada de Dios, ese es el primer paso para poderse unir con Dios. Ahora, la persona que quiere agregarle lo que está escuchando acá, se lo quiere agregar a su cristianismo que ha traído hasta este momento, Dios no permite que eso suceda. La persona que tenga ese corazón, Dios no le permite recibir la salvación. Porque la palabra dice que no depende del que quiera ni del que corra. El que quiere agregarle el cristianismo verdadero a un cristianismo que no tiene la salvación, a un cristianismo que es por obras, lo que va a armar es una abominación, como lo decía el evangelista Ricardo. Esas mezclas son lo más peligroso. La persona que quiera renombre, que llevan años llamándolo pastor, llamándolo líder en alguna iglesia y escucha el evangelio y solamente quiere implementar, quiere usar los versículos que aquí les estamos explicando, esa persona va a armar una mezcla horrible, terrible, una mezcla en la cual la persona se va a sentir que ya tiene un conocimiento, pero que todavía tiene que hacer algo. Va a seguir siendo realmente pecador por obras. Realmente nunca pasó en su corazón, nunca fue pecador por Adán. En su corazón se quedó con lo que su conciencia le decía. Permite, Padre, que este conocimiento se quede en el corazón de las personas que asistieron el día de hoy. Y bueno, los que han asistido estos días también puedan ver este video en YouTube y puedan recibir también este conocimiento en su corazón para que pasen de ser pecador por obras a ser pecador por Adán. Y cuando lo logren, instantáneamente van a ser libres por Jesús. Hemos orado y te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.